Venezuela fue tema en la pasada reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Hace 6 días, el Fondo Monetario Internacional anunció que se renuevan los vínculos con Venezuela, un país que ha sido miembro del organismo desde diciembre de 1946 y una relación que se fue deteriorando, por cierto, desde tiempos de Hugo Chávez, quien en mayo del año 2007 anunció la salida de su país del organismo, porque asfixian, dijo cuando habló del FMI y del Banco Mundial, asfixian el desarrollo de los países y sirven el interés de Estados Unidos. En 2019, los vínculos del FMI con Venezuela fueron puestos en pausa por temas de legitimidad del gobierno. Y hace unas horas, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reportó una conversación telefónica con Delcy Rodríguez en la que dice se discutieron los siguientes pasos de la relación. Pues vamos a hablar de ello. Me acompaña esta noche el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Vamos a hablar de lo que dice Georgieva, pero tengo una primera pregunta para ti. En 2019, el FMI suspendió relaciones con Venezuela por no reconocer como gobierno legítimo al de Nicolás Maduro. Eran los tiempos de Juan Guaidó. No hubo consenso sobre a quién reconocer y hubo todas las consecuencias que tú sabes muy bien. Pero ahora que está Delcy Rodríguez, estamos hablando de que ¿sí van a llegar los recursos? Buenas noches, Gabriela. No sé si vayan a llegar los recursos. La verdad es que la situación parte de un punto muy precario en el que supongo que se están empezando relaciones para crear las capacidades necesarias para hacer lo que hacen los países normales, que es publicar estadísticas. Venezuela no tiene balanza de pagos desde 2018, no tiene cuentas nacionales de 2018, no tiene balance fiscal consolidado publicado desde 2011. Y uno quisiera pensar que ellos lo tienen y que han mantenido la capacidad estatal de hacer estadísticas y interpretarlas, pero muy probablemente lo que haya ocurrido es una estampida de talento en esa cruzada contra el talento que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años en Venezuela. De manera que supongo que estos primeros acercamientos es que para que el país retome la senda y cree capacidad de Estado, que le permitan al fondo entender y a los venezolanos cuál es la verdadera situación de las finanzas del país. Regreso a mi pregunta solo para cerrar el tema. Esa legitimidad que hoy sí reconoce el FMI está más que dada por Estados Unidos. Así lo asumimos, ¿no? Así es como hay que asumirlo. Y considerando quién es Estados Unidos dentro de lo que es el FMI. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y hablabas tú de un Everest importantísimo, que es lo que va a ocurrir. Hay que primero ver en dónde están las cosas, supongo yo, hacer un diagnóstico, digamos, de las capacidades técnicas. Pero esto es inmenso, esto es mucho trabajo, Miguel Ángel. Eso es mucho trabajo. Normalmente a los países normales les toma muchos meses elaborar o llegar a un acuerdo con el fondo sobre lo que se llama, Gabriela, el artículo cuarto. El artículo cuarto es el reporte de estabilidad financiera que elabora el Fondo Monetario Internacional y que es la guía del programa y de las actividades del fondo en ese país. Bueno, el último artículo cuarto de Venezuela es de 2004. Para que te hagas una idea, eso fue hace más de 20 años, 230 meses. Y Venezuela es el país miembro del Fondo Monetario que tiene mayor tiempo sin un artículo cuarto. Los que vienen de segundo son Siria, Yemen, Irán, Bielorrusia. Ese es más o menos el club en el que se encuentra Venezuela hoy en día. Claro, y una parte que decía Georgieva en su en su cuenta de X, el enfoque serán datos, que es de lo que estamos hablando. Luego dijo de asesoría, dar asesoría de política. ¿A quién se la van a dar? ¿Quiénes son, digamos, los titulares? ¿Quiénes son estos asesores o los encargados de la economía en Venezuela hoy día, Miguel Ángel? Bueno, ese es el tipo de reestructuración de la administración pública que estamos esperando que ocurra y no ha ocurrido. No ha ocurrido, Gabriela, un solo nombramiento fuera de la esfera de poder y de relaciones de Delcy y de Jorge Rodríguez. Ya inclusive salieron a dar declaraciones de cómo usarían los 5.140 millones de dólares de derechos especiales de giro que tiene Venezuela en el Fondo Internacional y hablaron de utilizarlos en carreteras, en agua, en electricidad. Se me hace relativamente divertido, si no fuese más trágico, que esos fondos en teoría existen o para apuntalar reservas internacionales o para apoyar a países que han sufrido grandes shocks. Pero es que el shock más grande que ha sufrido Venezuela y su balanza de pagos ha sido el chavismo.
Claro. Y entonces, déjame, te pregunto también, Miguel Ángel, el presidente Trump pone como ejemplo el caso venezolano, la extracción de de Nicolás Maduro y Cilia Flores, como un ejemplo cuando habla de la guerra en Irán. Pero hoy, por ejemplo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice, hasta que no se cierre el tema iraní, nosotros no estamos viendo a la administración Trump volteando a vernos a nosotros. ¿No es el mismo caso para Venezuela en un momento tan importante como este, en el que ya se están tratando de hacer cambios a las leyes, permitiendo nuevos negocios y generando quizá nuevos ingresos, Miguel Ángel? Sí, la verdad que Venezuela se ha estabilizado en un lugar muy malo, Gabriela. La estabilización que era el primer plan de la administración Trump, el primer paso, digamos, no es un buen lugar porque, como tú sabes, Venezuela perdió 80% de su actividad económica entre 2014 y 2020. Imagínate cualquier país de los que tú estás acostumbrada a conversar en tu programa que haya perdido 80% de su actividad económica. Entonces, si de lo que se trata ahora es de estabilizar y de facilitar los flujos de petróleo hacia Estados Unidos en ese nivel, va a ser muy difícil, pero sí estoy de acuerdo que tiene unas implicaciones muy claras lo que dice el presidente Zelensky para Venezuela. Muy difícil que Trump, hasta que no se arregle la situación de Irán, voltee a ver a Venezuela en términos más allá de lo que está ocurriendo hoy en día. Y esa sin duda es la gran apuesta que están haciendo Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, su hermano, que Trump se aburra de Venezuela debido a que hay otras cosas que son más importantes y no le terminan de cerrar, y en ese proceso ellos vayan ganando tiempo, que es algo en lo que son bastante buenos, y eventualmente consigan, como se dice en Estados Unidos, outlive a Donald Trump. Y que diría yo, sumaría ahí también a Vladimir Putin en ese tiempo de espera que le está ganando con todo el alivio que le han hecho de las sanciones. Miguel Ángel, un momento muy importante y muy preocupante por lo que acabas de decir para Venezuela. Gracias por la oportunidad de este análisis. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela.